Venezuela vive una jornada de tensión desde hace ya varios días, con protestas, con barricadas, con imágenes que seguramente a muchos inquietan y con muchas dudas sobre quiénes son los que están detrás de hechos violentos. Barricadas que sin duda también han incomodado a muchas personas, a otras no las han dejado ir a trabajar, se hacen presentes en diferentes ciudades del país, utilizando cocinas viejas, árboles, televisores rotos, colchones, basura. Los manifestantes han bloqueado el paso vehicular, han paralizado actividades en varias zonas. Esto como medida de protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, contra la inseguridad, contra el desabasto y bueno, ni los llamados de los principales dirigentes opositores a no caer en este tipo de comportamiento, ni las convocatorias a próximas manifestaciones disuadieron a los grupos de personas que tomaron la iniciativa de cerrar las calles. Yo lo presencié, estuve recorriendo las calles de Caracas precisamente en el primer día en el que estuve aquí para poder llegar hasta el lugar donde tendría mi entrevista con el general Ángel Vivas, el general retirado. Pues hubo un momento en el que no pudimos circular más en vehículos, tuve que bajar, nos topamos con una barricada bastante grande y desde ahí llegamos en motocicleta precisamente hasta la residencia del general Vivas, donde por fin pude realizar la entrevista, pero para que tenga una muestra de qué es lo que pasa si usted a veces quiere llegar a su casa o quiere salir a trabajar, se encontraría con cosas como esta, como la que yo encontré en el camino. Estamos tratando de llegar a la casa del general Ángel Vivas, que se encuentra parapetado dentro de su casa. Las autoridades fueron a buscarlo, pero no tenían una orden de allanamiento y él, armado, ha dicho que no se va a entregar. Esta es una de las barricadas que nos encontramos en el camino para poder llegar y a partir de este punto vamos a tener que continuar a pie. Como pueden ver, esta es una de las barricadas grandes. Hemos visto otras más pequeñas en el camino durante el trayecto, pero evidentemente esta es imposible pasarla. Sí, hay muchos puntos de la ciudad el día de hoy en esto que es un llamado nacional precisamente al trancazo, como le dicen aquí en Venezuela. Y le dicen así, le dicen el trancazo porque se refieren a trancar precisamente los accesos o las vías de comunicación. De ahí no nos fuimos a pie, nos fuimos en motocicleta para poder llegar hasta el lugar de la entrevista. Hay otras cosas más ocurriendo en Venezuela, si usted me lo permite, quiero darle a conocer algo que ha generado mucha indignación, las imágenes que han recorrido hoy las redes sociales y que también han recorrido los medios de comunicación. Esto también es un video en el que se muestra a una mujer que porta el uniforme de la Guardia del Pueblo, una entidad de la Guardia Nacional de Venezuela, golpea a una manifestante, se ve cómo la agarra por el cabello y todo esto en presencia de otros funcionarios que no hacen nada por detenerla. Se escuchan gritos de los vecinos, incluso la advertencia de que los están grabando, pero el ataque no se detuvo. CNN investigó para entender por qué entre varios manifestantes que estaban en la zona se aferraron contra esta joven. Hablamos con una periodista del diario El Carabobeño que estuvo durante la protesta y nos relató que las protestas comenzaron a las 9 de la mañana y que al mediodía la guardia llegó y arremetió a tiros contra los manifestantes. Esto según la reportera del diario El Carabobeño. La reportera dice que la joven agredida, identificada como Marvina Jiménez, quiso ayudar a los manifestantes y que la policía le dijo: vete a tu casa y tómate un vaso de agua con azúcar. A lo que ella respondió: ni siquiera tengo azúcar en mi casa. La respuesta, según el relato, provocó el ataque que duró más de 10 minutos. La reportera también nos comentó que llegó a la escena un hombre de camisa naranja en una motocicleta de uso oficial y se dirigió a los agentes de la guardia diciendo que eran parte de la misma gente y comenzaron a limpiar y remover las barricadas, y agregó que este hombre ni las personas que lo acompañaban agredieron a los estudiantes, solo la Guardia Nacional. CNN ha tratado de contactar al gobierno de Venezuela para escuchar su versión de los hechos, pero seguimos esperando una respuesta. Y bien, antes de presentarle la entrevista con el general Vivas, quiero comentarle sobre una acusación hecha por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sobre Ángel Vivas. Cabello ayer, durante la emisión de su programa Con el Mazo Dando, mostró una foto que según él sirve de evidencia de la cantidad de armas que el general Vivas tiene en su casa. Vea usted parte de estas declaraciones de las que le estoy hablando. ¿Saben qué es esto? Esto
Este lo tiene el general Ángel Viva en su casa. Lo publicó su hija en Twitter. Y después lo borró, ¿no? Pero nosotros pues lo recuperamos. Esto es lo que tiene este señor en su casa. Y le voy a explicar por qué ese señor tiene esa cantidad de armas ahora. Violencia, usted lo ve, se montó allí en la azotea, utilizando de escudo a sus hijos menores, a su hija. Qué pena, ¿no? Qué pena. Qué pena. Nosotros no vamos a poner en riesgo, no vamos a hacer lo que él está haciendo. Nosotros no vamos a poner en riesgo la vida de su familia. No, no, él va a ir preso. La justicia va a llegar, eso no lo tenga duda, pero no vamos a poner en juego la vida de sus hijos. Bueno, Diosdado Cabello, como usted escuchó, dice que la fotografía fue sacada de una de las cuentas de Twitter de una de las hijas de Vivas y que después la borró. Nosotros hablamos precisamente con el general Vivas al respecto esta tarde. ¿Qué fue lo que nos dijo? Acompáñenme usted. Dijo esto: esa foto es falsa y aunque no estoy seguro si mi hija colocó o no esa foto en las redes sociales, esa foto la sacaron de una página de internet y la están utilizando como parte de una guerra sucia en mi contra. Yo sí tengo armas en mi casa, pero no son esas. Si yo tuviese todo ese arsenal, fuese rico. Las armas que tengo están registradas por la República y tienen permiso. Bueno, él mismo dijo, cuando Fernando del Rincón, o sea, un servidor, vino a mi casa a entrevistarme, vio esos permisos. Y puedo certificarlo, efectivamente, y seguramente los verá usted durante el programa, esos mismos permisos. La producción también de Conclusiones ubicó la foto en un sitio web dedicado al alquiler de armas en Wisconsin, en Estados Unidos. Aún no sabemos si Diosdado Cabello está consciente de que esa foto salió del internet o no. Tratamos de contactarlo, por cierto, por varios medios, pero aún no hemos obtenido respuesta. Lo cierto del caso es que la fotografía está en un sitio web certificado, creado en el 2012. Contactamos a la empresa y sin saber del asunto declararon a CNN que la foto les pertenece a la empresa de Estados Unidos. La empresa no está relacionada con el gobierno o la oposición en ninguna manera. Así que ahí lo tiene usted. Ahora sí vamos con la primera parte, si le parece, de esta entrevista con mi invitado, el militar, el general retirado del ejército venezolano, Ángel Vivas, en exclusiva en su casa. Ponga atención. Estamos con el general Ángel Vivas. Seguramente ustedes reconocen la fotografía que le ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales, de él parado en el balcón de su casa con un arma, con un fusil, negándose a entregarse a quienes lo vinieron a buscar. Y yo le doy las gracias por esta entrevista, general, por habernos recibido aquí en su casa. Nos costó mucho trabajo llegar, por cierto, había barricadas, los vecinos nos trajeron en motocicleta para poder accesar. ¿Quién lo vino a buscar y por qué, general? Cuéntanos. Bueno, ante todo, gracias a ti y a CNN por esta entrevista. El día sábado fue emitida una orden en cadena de radio y televisión, como es usual en este tipo de gobiernos totalitarios, particularmente este, para que me metieran preso. Y el día siguiente, o sea, el día de ayer, llegó como un batallón de soldados y tenían cubanos y una cantidad de gente ahí a sacarme de mi casa, de una manera ilegal, porque todo es totalmente ilegal. Y entonces, pues, ante advertencias que tenía, que estaba en riesgo mi vida y la de mi familia, porque querían penetrar en mi casa por la fuerza, entonces no tuve lo que tuve, pues, que hacer uso de mi derecho a la legítima defensa, defender mi casa, defender mi familia de un ataque criminal, que era el que estaba, del cual yo estaba siendo objeto en ese momento. Cuando usted me dice que era todo ilegal, primero dejar en claro que usted es un general retirado, por lo cual debería sujetarse a la ley civil. En este caso hubiese sido un fiscal del Fuero Civil quien tendría que haberse presentado con una orden de allanamiento. Le pregunto, ¿quién se presentó y tenía una orden de allanamiento o por qué lo califica de ilegal? Esa información se la puede dar mi abogado, que es el experto en eso, pero todo era totalmente fuera de derecho. Fuera de derecho, llegaron, tocaron a su casa y usted los atendió de primera intención, o cómo se dio ese encuentro. Ellos fueron atendidos por mí de la manera más decente, pero el hecho fue escalando, vamos a decirte, de temperatura, y sucedió lo que sucedió.
El hecho de haberse presentado en el balcón en esta fotografía que le ha dado la vuelta al mundo con el fusil, ¿no le preocupa a usted que le puedan presentar otros cargos o acusarlo de algo más por haber utilizado un arma y retar a la autoridad que se encontraba afuera? Habrá que ver cómo resolvemos todos esos problemas. Lo que sí estoy claro, que estoy ajustado a las leyes vigentes y a mi derecho. El detalle jurídico lo puede conversar con mi abogado, ¿no? Que le puede dar una muy buena información al respecto. Se ha manejado la versión de que hubo un fallecimiento lamentable de un motorizado que es degollado por un alambre de púas y lo vinculan a usted con eso por haber sido el generador tal vez de la idea, tal vez lo ubiquen así como el generador de la idea por un comentario que hizo usted. ¿Cómo se siente al respecto? ¿Cree que hay una vinculación? Usted hizo ese comentario efectivamente, ¿no? Sí, es totalmente una aberración eso, porque es como que vayan a meter preso al que inventó el revólver, porque en alguna parte del mundo a alguien lo mataron con un revólver, ¿no? Yo lo que hice fue, ante lo que está sucediendo aquí en mi país, pues la tragedia que estamos viviendo, en la que bandas criminales motorizadas están asesinando gente en la calle, y acompañados por las fuerzas que deberían defender a los ciudadanos, yo hice recomendaciones, todas mis recomendaciones, todas son absolutamente para que los civiles desarmados se defiendan, y que considero que es mi deber, porque en una tragedia como la que se está viviendo aquí en Venezuela, el sacerdote debe recomendar oraciones, el médico medicinas, y un militar pues debe recomendarle a la ciudadanía cómo defenderse. Y esta era más que nada una forma de defenderse. ¿Usted se siente de alguna forma o no responsable de que esta idea se haya llevado a la práctica y haya muerto un motorizado? Yo no soy responsable de nada, porque si se investiga a profundidad todo el movimiento que hubo por todas las redes sociales, inclusive por los diferentes medios de comunicación, esa sugerencia, esa recomendación provino de muchas fuentes también, ¿no? Yo lo que hice fue considerar, apreciar que sí era una manera de neutralizar una amenaza. Si usted revisa todos los medios de comunicación y todo el desarrollo, los acontecimientos en los últimos días, vamos a llamarlo, usted verá que parte de las fuerzas que están ocupando el poder en este momento, sí ha habido orden de atacar a los ciudadanos, órdenes muy violentas, de atacar con saña y acabar con la vida de la gente. Es más, que usted viendo medios de comunicación que son manejados por las personas que detentan el poder en este momento y llaman continuamente a la violencia, a atacar, a amenazan. Ahí es donde está verdaderamente llamada la violencia. No cuando una persona o alguien hace recomendaciones para que esas personas, los civiles desarmados, insisto, desarmados, están siendo atacados, se defiendan. Cuando usted ve lo que está ocurriendo y ve la participación de la Guardia Nacional Bolivariana y usted como militar o exmilitar ahora en el retiro, ¿cómo se siente? ¿Qué piensa usted de lo que está ocurriendo desde la perspectiva del militar vinculado a su vida en el pasado con los militares del país? Bueno, a mí me da mucho dolor ver a los militares atacando, reprimiendo a las personas a las cuales debería defender, y sobre todo me refiero a nuestros estudiantes, a nuestros hijos. Le recuerdo que el hashtag de esta noche en